Hay una duda, esto va un poco relacionado, pero es que era que lo comentabas, pensando que el hidrógeno, como has comentado, es uno de o el elemento más abundante de la Tierra. Cuando hablabas de que el hidrógeno verde se extrae del agua, ¿te refieres a que se extrae del agua dulce o se puede extraer también del agua salada, por ejemplo? Se puede extraer de cualquier agua. Es decir, el hidrógeno se extrae del agua, siendo el agua la molécula H2O, ¿vale? Y Mm, entonces, el agua en sí pues, es incolora, inolora, mm. insípida y no tiene más nada dentro. Y que eso es Sí. que eso es lo que necesita un electrolizador, ¿vale? Que un poco la clave de todo Ah, esto cuando pero al final, previamente, a la hora de tú extraer H o hidrógeno del agua, si lo haces con agua del mar, necesitarías un proceso previo de desalinización de ese agua y eliminación de mineral. mm, O no es necesario. depende de la tecnología, ¿vale? Es que hay una gran cantidad de diferentes tecnologías de electrólisis, ¿vale? Y no solamente habría que hablar de electrólisis en este caso, pues tendríamos que hablar de cualquier proceso que conlleve la lisis, la ruptura de la molécula Vale. de hidrógeno. Todo el mundo habla mucho de electrólisis porque está en boca de todo el mundo y está mucho en prensa. Pero hay varias vías de romper la molécula. Una es por termólisis, es decir, tú puedes aplicar calor al agua y se romperá la molécula y tendrá hidrógeno y oxígeno Mm, por un lado. Puedes utilizar fotólisis, puedes que aplicar luz del sol directamente sobre el agua y lo separará. Y luego tenemos que electrólisis, principalmente que esas son las tres vías que hay por separado. Pero es que también las puedes unir, puedes juntar una termólisis con una que electrólisis, ¿vale? Y aplicar a un ciclo químico de alta temperatura y obtener hidrógeno. ¿Qué te quiero decir con eso? Que la materia prima a partir de la que tú vas a obtener el hidrógeno puede ser muy, muy diversa, ¿vale? mm. Hasta, hasta ahora mismo solo te he hablado de utilizando agua, ¿vale? Pero que puedes utilizar Vale. otras muchas más materias primas. Pues te puedes pasar a biomasa, puedes utilizar azúcares y otro tipo de elementos parecidos. Hay mucho, como te decía que al principio, que el hidrógeno es el componente más abundante del universo y de la Tierra, ¿vale? Sí. Pero no se encuentra solo. Es decir, se encuentra siempre unido. Por su naturaleza siempre se encuentra unido. Pues que en el agua, en los hidrocarburos, es decir, que al final tienes que encontrar un punto donde está la materia prima y un proceso que sea viable y de donde se pueda extraer el hidrógeno, ¿no? Por comentar o por añadir algo más, si muchas veces la gente dice, bueno, pues que el agua y la electrólisis obtengo hidrógeno y oxígeno, pero también hay un muy buen portador de hidrógeno que es el amoníaco, ¿vale? El amoníaco porta una gran cantidad de hidrógeno en su fórmula, NH3, ¿vale? Y cuando tú quemas amoníaco, pues obtienes por un lado hidrógeno y nitrógeno, ¿vale? Vale. Entonces, tú ya tienes el hidrógeno que nosotros queremos, que será un hidrógeno que no ha que emitido CO2 en ningún momento y el subproducto, a diferencia del CO2 o del monóxido o del dióxido de carbono, tienes nitrógeno, que es una molécula inerte Sí. y que además se puede utilizar, tiene mucho uso. Entonces, Actualmente el método principal que se utiliza es extracción a partir de agua o también es bastante común la extracción a partir de amoníaco o de otros hidrocarburos o de hidrocarburos. Principalmente se está extrayendo a partir de gas natural, Vale. que a través de un reformado, un reformado catalítico. Normalmente se habla de Steam Methanol Reforming, que es un reformado con vapor de agua Sí, del metano, ¿vale? Que he dicho metanol, pero eso, que era de metano, es que sí, sí. tengo el metanol en la cabeza y no es lo más bueno tener metanol en la cabeza. No sé si lo cogí. Total, que ese sería el método principal actualmente. En el pasado se ha utilizado gasificación de carbón y actualmente también se piensa en gasificación de biomasa y se utilizan todos estos métodos que te he comentado se están utilizando, aunque principalmente de esas 90 millones de Sí, toneladas
que se mueven anualmente. La demanda que existe en el mundo que son 90 millones de toneladas. El proceso principal es pues, reformado catalítico con vapor de agua, ¿vale? Del gas natural. Esa sería la vía principal. Y claro, que ese tipo de proceso se obtiene una gran cantidad de hidrógeno y también monóxido y dióxido de carbono que se emiten a la atmósfera. Sí. Pero, ¿qué pasa? Pues que el hidrógeno que se obtiene es muy barato. Vale, ¿Y entonces, dime. cuál es, al final, cuál es la eficiencia energética de ese proceso? ¿Cuál, más o menos? No te sabría decir exactamente qué número tiene la eficiencia del proceso en su Sí, conjunto, pero que estoy seguro de que es mayor que la que se puede obtener con las otras vías, porque que es un proceso que está más depurado, sí. que se lleva muchos años utilizando y debe de ser, no recuerdo de cabeza exactamente el número, pero debe de ser muy superior cuando finalmente se obtiene un hidrógeno que es mucho más barato, ¿vale? Pues Sí. al final, Estamos hablando de cifras de eficiencia energética valores altos, por encima del 90%, o cifras de eficiencia energética de valores 50, 60, 70. Entre la mm, relación de la energía que tú consumes para ejecutar ese proceso y la energía que extraes luego a partir de quemar el hidrógeno o utilizarlo en una pila de combustible. sí, bueno, la orden de magnitud es seguro al 100% por debajo del 50% o en torno al 50%. Eso será el rendimiento que se obtenga. Si pensamos, por ejemplo, en un motor de 30 y combustión un 30, tiene, ¿no? Así, un 30, claro, 35. tiene en torno al 30-35% de eficiencia. Y eso es solo el proceso de combustión. Eh, Así que estoy seguro, se lo podemos consultar en cualquier momento, pero que estoy seguro de que queda por debajo. Ah, perfecto. Luego, mira, David nos ha aclarado. David, que era el que preguntaba sobre el Power Plast, nos comenta, sí, es un compuesto como un hidruro que absorbe el hidrógeno. Creo que lo estaban probando los alemanes. Y bueno, lo que Mm, comenta sobre el Power Plast. yo he escuchado, bueno, que he estudiado un poco este tema con respecto a los hidruros, que viene a ser como un portador de hidrógeno, ¿vale? Vale. En concreto, el más famoso, el que más fama tiene, es el hidruro del litio, con el cual se crea como una pasta líquida que le llaman slurry, de un gris muy intenso. Bueno, que se pretende utilizar para aportar hidrógeno de un sitio a otro. Que igual que el hidrógeno es un portador de energía y sabemos que tienen alta densidad energética con respecto a la masa y vamos, baja densidad energética con respecto al volumen, pues se trata de utilizar portadores de hidrógeno que aumentan la densidad energética por volumen, ¿vale? Para contrarrestar un poco las propiedades intrínsecas del hidrógeno. Y lo que habla es, pues, él está hablando al 100% sobre ese tema, es decir, hay una amplia gama de hidruros que permiten portar el hidrógeno tanto en forma física como en forma química, es decir, que se une con enlaces químicos o en superficie. Mm, digamos que se está utilizando. Realmente se utiliza, lo que pasa es que no está extendido o generalizado. Pues este tipo de Lurri, que además que es muy impresionante, si alguien ha estado en la feria de Hannover Messe en Alemania, pues seguramente lo haya podido ver porque es asiduo, ¿no? Suele ir todos los años pues, los fabricantes de este tipo de portadores de hidrógeno, que realmente hay muchos portadores. Podríamos estar hablando un buen rato sobre portadores de hidrógeno. Justo comenta por el chat y dice, sí, sí, eso es a lo que me refería. Así que guay. Otra pregunta que hace David, que parece que está muy activo con el tema del hidrógeno, Sí. comenta, ¿se sabe algo de los yacimientos de hidrógeno natural? Bueno, ¿se sabe algo de los yacimientos de hidrógeno natural que se habían encontrado? Pues sí, que está habiendo muchas noticias en torno a esto. Y realmente yo me siento un poco polarizado, ¿no? Me siento bien por un lado porque se están encontrando y por otro lado me siento mal porque digo, vamos a volver a caer en la extracción Sí, de cosas de nuestra tierra, ¿no? Extracción pero sí que hay buenas noticias, es decir, se está dando a conocer que se han descubierto varios yacimientos de hidrógeno
El más antiguo que yo conozco se dio a conocer en Francia. Vale. Que hace un par de semanas o incluso días se dio a conocer uno en Albania. Y que hace poco tiempo pues, que asistí a un webinario de una empresa que se dedica a hacer sondeos para encontrar hidrógeno, ¿no? Entonces, parece ser que sí que hay una gran cantidad de hidrógeno que se va a poder detectar, según lo que se está comentando. Yo no soy un experto en este tema, pero según lo que voy escuchando, Mm. parece ser que sí, que hay más hidrógeno del que podemos imaginarnos. Las técnicas para identificar que el hidrógeno están bastante caracterizadas y son similares a las que se puede utilizar para detectar petróleo o más que petróleo, que hidrocarburos gaseosos como Sí. el gas natural, ¿vale? Y se habla pues de la dificultad que se va a encontrar cuando tengamos que separar el hidrógeno de los componentes que le rodean, ¿no? Es decir, que cuando encontramos esos yacimientos de hidrógeno, el hidrógeno no estará puro 100% por esa capacidad de unirse que tiene con cualquier cosa, Mm. principalmente con temas orgánicos, pues se une, es imposible que encontrarlo solo, como hemos comentado al principio, prácticamente que imposible. Y que entonces este tipo de hidrógeno se le conoce como hidrógeno blanco. Y hay también un hidrógeno dorado que también que está relacionado con los yacimientos, pero está asociado algo como microorganismos. No lo tengo del todo claro, pero que sepa la audiencia Sí. de que son términos que se están definiendo actualmente y que realmente van a ser pues, un aporte más, ¿no? Es decir, una fuente de hidrógeno van a ser porque se están creando empresas que se van a dedicar a eso, ¿no?